Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos muestra de qué manera el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dejó su gloria y vino aquí a este mundo y nos muestra de qué manera ocupó nuestro lugar. Y hay una palabra clave en este texto que me gustaría compartir con todos ustedes. Vamos a leer el pasaje bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, los versículos del 5 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El texto que hemos leído dice de una manera muy sencilla, pero muy clara, que dice, siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, se despojó de ese privilegio en la presencia del Padre, se despojó a sí mismo de esa gloria y tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, es decir, tomó nuestra humanidad. La palabra de Dios nos enseña con mucha claridad de qué manera el Señor realmente vino a ocupar nuestro lugar. En el Evangelio, según San Juan, en el primer capítulo de este Evangelio, dice que este verbo de Dios, que era en el principio con Dios y que era Dios, se hizo carne, vino a esta tierra y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre. Pero hay algo maravilloso en esta venida, en esta identificación con nuestra humanidad. No solo el Señor se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, no solo el Señor dejó de lado aquella gloria junto al Padre, sino que viniendo a este mundo, tomando nuestra forma, tomando nuestra humanidad, dice el texto que leímos que se humilló a sí mismo. Aún estando en su condición de hombre, el Señor se humilló, haciéndose obediente a Dios, a su Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Por supuesto, todo esto tenía un significado muy especial. El Señor no vino a hacer la obra para Él mismo. Él no necesitaba venir a este mundo. Él era Dios, estaba en la presencia gloriosa del Padre, gozando de esa gloria maravillosa, pero dejó eso, se humilló de Dios a hombre. Y aún estando en la condición de hombre, cargando nuestros pecados, tomando sobre sí mismo nuestra condición caída, el Señor se humilló nuevamente y dice el texto que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significa que la muerte a la cual el Señor llegó no fue una muerte donde mueren los victoriosos, las personas importantes. La muerte de cruz era una muerte humillante. Allí morían los ladrones, los criminales, los sediciosos. De alguna manera el Señor llegó hasta lo más bajo, se humilló hasta lo más bajo, tomando nuestra propia condición. Dice claramente la palabra de Dios que realmente en nosotros debe haber este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de humillarnos, la palabra clave a la cual me refería al principio, es esta palabra, se humilló hasta la muerte. Se humilló por nosotros, para que ahora nosotros podamos humillarnos delante de su presencia y podamos realmente obtener la bendición de Dios sobre nuestra vida. En la palabra de Dios hay una parábola que nos muestra realmente la importancia
de humillarnos en la presencia de Dios. Aquellos dos hombres que fueron al templo, el fariseo y el publicano, el fariseo con toda su soberbia oró a Dios, pero en realidad estaba orando para sí mismo, estaba manifestando cuáles eran sus propias virtudes. En cambio el otro, el publicano, estaba humillado en la presencia de Dios, sintiéndose que no era nada, pecador, un vil pecador, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios sea propicio a él. Dice la Biblia que este hombre pudo realmente salir de allí perdonado, bendecido por el Señor. Qué importante para nosotros el poder tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el texto, cuando seguimos leyendo en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desde lo más bajo, haberse humillado hasta la muerte y la muerte más humillante, Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como dice la Escritura, que en ese nombre el Señor nos da salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. De la misma manera, el humillarnos en la presencia del Señor, reconocer nuestra condición y reconocer que Él ocupó nuestro lugar, realmente puede ayudarnos de tal manera que el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia de todas nuestras maldades, y si nos humillamos delante de Dios, dice la palabra, que Él también nos exaltará. Si nos humillamos delante del Señor, Él nos levantará con su poder y nos dará un lugar de privilegio en su bendita y santa presencia. Tal vez al escuchar este mensaje o esta palabra, en esta tarde, en este momento, estará pensando en este tema de la humildad y de la humillación. Qué importante es poder llegar a humillarnos delante de Dios. No tenemos que humillarnos delante de los hombres, porque el hombre no nos puede dar nada. Nadie nos puede realmente salvar, librar de nuestros pecados, darnos una nueva vida. Bien claro dice la Biblia que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Creo que es importante entonces el poder humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Para que tengamos esa bendición de un día estar allí en la presencia de Dios, gozando y disfrutando de toda la bendición que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Si usted que está escuchando este mensaje, esta palabra, realmente desea recibir la bendición de Dios, desea recibir esta gracia maravillosa sobre su vida, el camino para esta bendición es humillarnos delante del Señor. Es reconocer nuestra condición, es reconocer que necesitamos al Salvador, es pedirle al Señor que nos perdone de nuestros pecados y abrir el corazón y recibirlo como nuestro Salvador personal. Si usted en este momento desea hacerlo de todo corazón, desea recibir esta salvación tan grande, desea unirse a este sentir que hubo también en el mismo Señor Jesucristo, yo le invito a hacer esta oración conmigo. Puede cerrar sus ojos y hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Yo sé que soy pecador, pero ahora, Señor, te pido perdón. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que soy pecador y que solamente tú puedes salvarme. Señor, yo creo que tú eres mi Salvador personal. Te recibo, te acepto en mi corazón y te doy gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ha orado y ha hecho esta profesión de fe de todo corazón, el Señor lo levantará, lo exaltará, lo bendecirá, le dará una nueva vida, una vida abundante. Que el Señor lo bendiga ricamente.